Lucas siempre creyó que el secreto que guardaba era algo que podría esconder para siempre. Durante 10 años, vivió con el peso de la mentira, intentando apartarla de su mente, pero sabía que, a cada día que pasaba, estaba más cerca de ser descubierto. Cuando tenía solo 19 años, su vida se transformó de una manera que jamás imaginaría. El accidente no fue algo que pudiera haber previsto, pero fue algo que cambiaría su vida para siempre. Era una noche calurosa de verano. Lucas estaba con sus amigos en una fiesta, celebrando un cumpleaños. Era un joven extrovertido, lleno de vida, que adoraba pasar tiempo con sus amigos. La noche estaba animada, la música sonaba fuerte y el lugar estaba lleno de risas y diversión. Para Lucas, parecía ser solo una noche cualquiera, hasta que él y un amigo decidieron salir a dar una vuelta después de la fiesta. Estaban regresando cuando, por un momento, Lucas se distrajo. No había nada extraordinario en la carretera, pero un animal cruzó repentinamente y Lucas, de forma instintiva, hizo un movimiento brusco para tratar de evitar el impacto. El coche derrapó en la pista, y en cuestión de segundos, Lucas perdió el control. El impacto fue inevitable. El coche giró y se detuvo, pero Lucas no sabía que, en ese momento exacto, su vida cambiaría para siempre. Él y su amigo estaban heridos, pero nada grave. Sin embargo, al mirar al lado, Lucas vio un cuerpo caído en el suelo, una persona que estaba en plena calle. No sabía de dónde había venido, pero el impacto la había lanzado lejos. Lucas se quedó en shock. Inmediatamente intentó asistir a la persona, pero al ver la gravedad de la situación, entró en pánico. El miedo de ser culpable de la muerte de esa persona lo dominó. Sabía que, si se quedaba, sería considerado responsable de un accidente fatal. Su amigo le sugirió que huyeran, que se alejaran rápidamente y no miraran atrás. Y eso fue lo que hicieron. Dejaron al cuerpo allí, en la carretera, y huyeron. Sin pensar en las consecuencias, Lucas dejó a ese hombre ahí, sin siquiera verificar si seguía con vida. En los días siguientes, Lucas escuchó sobre la muerte de un hombre en esa misma área, pero no sabía que la persona que atropelló era, de hecho, un hombre simple, sin familia ni conocidos que lo buscaran. En los medios, el caso se registró como un atropello sin testigos y el caso terminó siendo archivado por falta de pruebas. Para Lucas, eso parecía una suerte, pero la culpa lo consumía por dentro. Nunca pudo deshacerse de esa sensación de estar cargando un peso inmenso que nadie más sabía. Durante los meses siguientes, trató de convencerse de que nada había pasado, que todo estaba bien. Pero había algo dentro de él, un dolor profundo, que no se iba. No podía contarle a nadie sobre lo que sucedió. No podía compartir su culpa con nadie. Aunque la policía no tenía pistas, él sabía que lo que había hecho no podría ser olvidado. Pasaron los años, y Lucas siguió con su vida. Se graduó, consiguió un empleo y comenzó a crear una nueva rutina. Pero el secreto que llevaba seguía allí, firme en su mente, siempre que se miraba al espejo. Sabía que su vida nunca sería la misma, y tenía razón. La culpa de haber dejado a ese hombre en la calle nunca desapareció, pero con el tiempo aprendió a vivir con ella. Trataba de fingir que no existía, que era solo un recuerdo lejano, hasta que la verdad, como una bomba de tiempo, finalmente explotó. Fue un día común, cuando Lucas recibió una llamada. Estaba en la oficina, trabajando, cuando el número desconocido apareció en la pantalla de su teléfono. Cuando contestó, una voz fría y seria le saludó al otro lado de la línea. «¿Sabes lo que sucedió, verdad? Estamos llegando hasta ti».
El mensaje fue claro, directo y cargado de algo que no podía comprender. Por un momento, Lucas se quedó en shock, tratando de procesar las palabras. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin saber qué quería decir la voz. Pero la respuesta llegó sin más explicaciones. La policía está investigando el caso nuevamente. Y tú eres el centro de esto. No intentes esconderlo más, Lucas. Están viniendo por ti. La sensación de desesperación fue instantánea. Lucas sabía que esa voz se refería al accidente de 10 años atrás. Sintió el peso del pasado caer sobre él con una fuerza inmensa. Ya no había forma de escapar. La verdad comenzaba a aplastarlo, y con ello, su vida también cambiaría. Intentó convencer a sí mismo de que podría superar la situación. Ya no soy ese joven, pensó. Ya pagué por mi error. Pero la realidad era diferente. Sabía que esta vez no podría esconderse. Cuando la policía llegó hasta él, Lucas supo que ya no podía correr. La verdad finalmente estaba siendo desenterrada, y la mentira que había construido durante una década estaba a punto de destruir todo a su alrededor. Lo que no sabía era el impacto que esto tendría en las personas que amaba. El impacto fue devastador. Su familia y amigos, que lo veían como una persona honesta e íntegra, quedaron en shock al descubrir la verdad. El dolor de enfrentar los errores del pasado fue aún más grande para Lucas porque sabía que la confianza ya no podría ser restaurada. La imagen que había construido de sí mismo desapareció en un instante, y ahora la culpa era algo que no podría ignorar. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando Lucas enfrentó la justicia, tuvo que confrontar las consecuencias de sus acciones, a cada paso que daba. La historia de su vida ya no sería la misma, y sabía que, finalmente, el secreto había sido revelado. En el tribunal, Lucas ya no pudo esconder la verdad. Enfrentó su culpa y aceptó el castigo. El dolor y el arrepentimiento que sentía eran indescriptibles, pero, al mismo tiempo, sabía que no había vuelta atrás. Ya había pagado el precio, pero el arrepentimiento seguiría. ¿Quieres saber más sobre esta historia y muchas otras que aún tenemos para contar? Entonces no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Cada día una nueva historia sale directamente de nuestro archivo misterioso, lleno de relatos y anécdotas que hemos recopilado de diversas fuentes. Casos cuyos relatos te pondrán la piel de gallina. Tampoco olvides compartir este vídeo con ese amigo que ama los misterios.